Entonces vamos a disponernos ahora a continuar con el estudio que hemos venido realizando. Hemos estado realizando una serie expositiva acerca del libro de Génesis y ya estamos llegando prácticamente al final de esta serie. Hoy vamos a estar terminando con la ayuda de Dios el capítulo 47, lo que quiere decir que nos quedan 3 capítulos más del libro y estaremos finalizando la serie. Espero que haya sido de bendición para usted escuchar y profundizar cada aspecto de este libro tan valioso como es el libro de Génesis. Entonces vamos a continuar hoy con el estudio. Hace 8 días justamente nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo lo que fue un encuentro emotivo, ¿no? Vimos un conmovedor reencuentro entre Jacob o Israel con su hijo José. Habían pasado 22 años en los cuales Jacob pensaba que su hijo estaba muerto. Y de repente, a los 130 años de edad, se encuentra con su hijo, que aproximadamente tendría unos 39 años cuando esto sucedió, y se abrazan, y hay un gozo especial ahí, y ahí dice el texto que él se le echó sobre su cuello y lloró largamente. Yo me imagino la emoción que debió haber sido después de tantos años pensando que él ya no existía, y verlo, tocarlo, debió haber sido una experiencia muy bonita, muy emocional, ¿cierto? Y hablábamos de cómo esa experiencia o ese reencuentro de alguna manera también se convierte en un reflejo del Evangelio, porque nosotros también, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fue por la gracia de Dios que pudimos recibir la vida y que pudimos de alguna manera reencontrarnos con nuestro Creador, con el cual estábamos separados por causa del pecado. Entonces, este reencuentro entre Jacob, Israel, con su hijo José, de alguna manera nos apunta al Evangelio y nos apunta al gozo que hay cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador viene a los pies de Cristo en humillación, reconociendo a Cristo como Salvador. Sin embargo, esta historia no termina ahí. Ellos se reencontraron y Dios le dio gracia a Israel y a su familia para ser recibidos en Egipto, para estar ubicados incluso en una muy buena tierra, porque estuvieron en la tierra de Gosén, dice el texto, que era una tierra donde era muy fértil, ¿no? Donde ellos podían tener acceso a los recursos. Pero ahora vamos a ver que viene la tribulación. Ahora viene la crisis. Y muchas veces, de hecho eso es análogo también a la vida cristiana. Nosotros venimos a los pies de Cristo y los problemas no se acaban. Ojalá se acabaran. Pero realmente cuando venimos a los pies de Cristo, a veces es el inicio de la guerra. Es el inicio de los problemas, de las crisis, de las situaciones que llegan a veces a zarandear nuestra vida y a poner a prueba nuestra fe. Y algo parecido fue lo que tuvo que enfrentar Israel con su familia al estar ahí en Egipto y al tener que enfrentar una hambruna mundial. ¿Recuerdan el sueño que José interpretó? Él interpretó que habían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. De los 7 años de escasez, solamente habían pasado 2 años. O sea, Jacob llegó a Egipto cuando todavía faltaban 5 años de hambruna, 5 años de crisis. Pero en ese contexto vamos a ver que una vez más el Señor le dio de su gracia y de su sabiduría a José para manejar muy bien este contexto de hambruna y para hacer unas políticas que fuesen justas y que fuesen buenas para todo el pueblo y para todos aquellos que estaban pasando por necesidad. Hoy vamos a estar meditando en la importancia de la sabiduría en los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis necesitamos conocer la sabiduría y necesitamos aplicarla. Vamos a leer el texto base, Génesis 47, verso 13, y comenzamos con oración. Dice Génesis 47, versículo 13, no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave.
por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje que nos muestra, Señor, un tiempo de crisis, un tiempo donde una hambruna mundial estaba afectando la tierra, Padre, y donde tú pudiste mostrar tu poder, donde tú pudiste mostrar cómo tú puedes usar a un creyente fiel, a un creyente íntegro, a un creyente que caminaba contigo para poder proveer para las necesidades de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ver esta historia, leerla, meditarla, pero sobre todo, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a aplicar los principios que están en ella en nuestras propias vidas. Ayúdanos a recordar que toda la Escritura es inspirada por ti. Este pasaje tiene algo específico que hablar a nuestras vidas hoy.
Hay una aplicación práctica para que nosotros vivamos también conforme a la sabiduría que tú das. Ayúdanos, Señor, a poder identificar aquello que tú quieres que cambiemos en nuestra vida, aquello que necesita ser alineado a tu voluntad, y que tú nos ayudes, Señor, a poder valorar y apreciar tu palabra como ese tesoro de sabiduría que tú nos has dejado para que sepamos cómo conducirnos en este mundo de tinieblas. Padre, oramos para que seas tú ayudándonos a meditar y a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo primero que podemos ver ahí en Génesis capítulo 47 es que se da cumplimiento a la hambruna, ¿cierto? José había interpretado que vendrían 7 años de hambre, y cuando Dios dice algo, se cumple al pie de la letra. Entonces lo primero que vemos ahí en el versículo 3 es que dice: no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Ambos pueblos tuvieron la hambruna, dice en el 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Aquí vemos el primer principio que aplicó José para poder lidiar con esta crisis. Lo primero que él hizo, y ese es el primer punto en esta mañana: un hombre sabio administra bien sus recursos. Un hombre sabio administra bien sus recursos. ¿Por qué José tenía de comer si había una hambruna mundial? ¿Por qué José antes les está vendiendo a otros? ¿Qué había hecho diferente José que otros no hicieron? ¿Recuerdan lo que pasó en Génesis capítulo 41? Vamos ahí para recordar eso. En Génesis capítulo 41 se nos enseña que antes de los 7 años de hambre, hubo 7 años de abundancia. 7 años de abundancia donde José no se volvió loco con la abundancia. Él no pensó: es que tenemos tanto aquí que vamos a despilfarrar, nos vamos de vacaciones al río Nilo, nos vamos a gastar todo lo que tenemos, a comer y beber porque estamos en abundancia, ¿no? De hecho, lo que vemos en él, en el tiempo de la abundancia, fue que él tuvo un carácter templado, un carácter con dominio propio, y él lo que hizo fue ahorrar, guardar parte de esa abundancia, porque sabía que vendría el tiempo de la escasez. Dice Génesis 41, verso 47: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, imagínense eso, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. José sabía que el tiempo de la abundancia no era el tiempo de despilfarrar, no era el tiempo de gastar excesivamente lo que tenía. Más bien era el tiempo de ejercer dominio propio y de apartar algo, de ahorrar, de guardar una parte. Yo me imagino los amigos de José en ese contexto probablemente le decían cosas como: José, pero usted es que es bobo o qué, ¿no se da cuenta que tenemos abundancia? ¿Usted qué hace ahorrando? ¿Ahorrando para qué? Se muere y ¿qué se lleva? ¿A quién le va a dar eso? ¿Se muere y qué? ¿Dónde quedan sus ahorros? Entonces, ¿cuál es el afán de atesorar? Disfruta, come y bebe como todo el mundo lo está haciendo. Pero José, lleno del Espíritu Santo, conocía el principio bíblico, porque es un principio bíblico el ahorrar. Vivimos en una sociedad materialista que nos enseña que todo lo que llega hay que gastarlo. De hecho, si usted tiene la posibilidad de endeudarse según este mundo, hágalo.
Claro, qué bendición, me salió un crédito que voy a pagar a 20, 30 años, ni lo voy a sentir, dicen algunos. Pero eso es contrario a las Escrituras. La Biblia nos dice que nosotros deberíamos evitar la deuda. No deberíamos deberle a nadie nada, mucho menos a un banco o a una persona que puede ser peligrosa. Más bien deberíamos evitar las deudas y esforzarnos en ahorrar. Cuando uno aplica el principio del ahorro, se puede dar cuenta de que obtiene incluso beneficios económicos. Es mucho más económico ahorrar para sacar un televisor nuevo que de pronto ir, sacarlo a cuotas y terminarlo pagando 2 y 3 veces por causa del interés. Entonces, es preferible tener dominio propio, esperar un tiempo prudencial mientras puedo ahorrar lo suficiente, en vez de irme desbocadamente a comprar algo que todavía no tengo el recurso para comprarlo. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Vamos a verlo. Proverbios capítulo 6 nos insta a mirar a un animal que es la hormiga. Dice Proverbios 6, verso 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aquí está la sabiduría de ahorrar, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Eso es interesante, ¿no? La hormiga, un animal que se supone es irracional, a veces se comporta de manera más racional que los seres humanos. Porque muchas veces los seres humanos en el verano, en el tiempo donde pueden trabajar, donde pueden ser productivos, prefieren no hacerlo. Qué pereza. Mejor me voy de vacaciones con la tarjeta de crédito y Dios proveerá. Esa es una actitud negligente y es una actitud que en últimas termina dañando a las personas y trayendo deshonra a Dios. Porque lo que Dios nos está mostrando aquí es que para ser sabios deberíamos ser personas que cuidan las finanzas. No debemos atesorar las finanzas, y vamos a llegar a eso. El propósito de las finanzas no es que nosotros vamos a enriquecernos o vamos a poner nuestra confianza en ellas, pero sí debemos entender que nuestras finanzas no son nuestras. El dinero que usted tiene en su bolsillo no es suyo. El dinero que está en la cuenta bancaria no es suyo. Bíblicamente ese dinero es de Dios. Dice en Salmos 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando usted piensa que el dinero es suyo, entonces usted hace con su dinero lo que quiera. Pero cuando usted recuerda que el dinero es de Dios y que simplemente usted es un mayordomo temporal de esos recursos, entonces se verá forzado a actuar con diligencia. Entonces entenderá la sabiduría que hay en ahorrar, en prepararse para las vacas flacas. Saben que los que estudian economía, los economistas en general, siempre hablan de que la economía es cíclica. Hay momentos donde hay abundancia, donde hay bonanza. Y ese es el momento de no volverse loco. Ese es el momento de tener dominio propio y de ahorrar. Y hay momentos también de escasez. Hay momentos donde de repente la economía se viene a pique. Y en esos momentos lo que nos puede ayudar es primeramente tener a Dios de nuestro lado y también haber aplicado los principios que Él nos dejó, haber ahorrado para prepararnos para el tiempo de escasez. Y eso es lo que vemos que José hizo. José fue alguien diligente en ahorrar y eso Dios lo utilizó como un medio para que él pudiese proveer. Usted me dirá de pronto, bueno pastor, pero la Biblia dice en Mateo 6 que no debemos hacer tesoros en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar eso? Mateo capítulo 6, verso 19, voy a leerlo. Mateo 6, verso 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí ve, pastor? Ahí está la respuesta. Se está equivocado. Eso de ahorrar no es de Dios.
De hecho, la hormiga más bien debía haberse gastado todo eso de ahorrar. ¿Para qué? ¿Para qué hace tesoros en la tierra la hormiga? Hermanos, tenemos que entender qué significa la palabra tesoro. Atesorar no es lo mismo que ahorrar. Usted puede ahorrar y que esos ahorros se conviertan en un tesoro, sí, y eso es lo que el texto dice que no debería ocurrir, pero usted también puede ahorrar de tal manera que esos ahorros no sean su tesoro, sino más bien Dios es su tesoro. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús cuando dice que no nos hagamos tesoros en la tierra es que nuestros afectos no estén en la tierra. Nuestro amor no debe estar en la tierra. Nuestro amor, si ahorramos, no debe estar en los ahorros y en la cantidad de ceros que tengan esos ahorros. Nuestro amor debe estar puesto en Dios. Y eso es algo que requiere diligencia. Entonces, ¿cómo solucionamos la aparente contradicción? Por un lado vemos que en Proverbios se nos dice que hay sabiduría en ahorrar, pero por otro lado dice Jesús que no debemos hacer tesoros en la tierra. Bueno, identificando precisamente qué es lo que amamos. Yo creo que hay personas que pecan ahorrando, porque esas personas están ahorrando, poniendo su esperanza y su confianza en lo que ahorran. Y eso es pecado, eso es idolatría. Su confianza está puesta en el dinero, en lo material. Pero también es posible que haya personas que no ahorran y también están pecando, porque simplemente están despilfarrando todo lo que les llega y Dios les manda a ser sabios, a ahorrar, a administrar prudentemente los recursos que le pertenecen a Él. Entonces debemos tener un equilibrio. ¿Debemos ahorrar bíblicamente? Sí, pero ¿debemos poner nuestra confianza en los ahorros? No. ¿Debe ser nuestro tesoro lo que tenemos? No. Nuestra confianza debe estar puesta única y exclusivamente en Dios, y Dios nos manda a ahorrar. Y si morimos ahorrando y supuestamente se pierden esos ahorros, ¿cuál es el problema si ahorramos para Dios? El ahorro no es simplemente un medio para yo enriquecerme o para yo proveer para el futuro, sino que es un medio para obedecer a Dios y glorificarlo. Para yo poder aplicar la sabiduría divina, la sabiduría que Dios ha dejado para el manejo de los recursos. Decía un predicador una frase que me gusta mucho. Él dijo: debemos ahorrar dinero, pero no atesorarlo. Debemos trabajar duro para conseguir dinero, pero no gastarlo egoístamente. No es que porque yo lo trabajé es mío, no gastarlo egoístamente. En ocasiones podemos disfrutar del dinero con discreción y control, pero no debemos olvidar que nuestro dinero en realidad no es nuestro, sino de Dios. Nuestro dinero en realidad no es nuestro, sino de Dios. El dinero que usted tiene le pertenece a Dios y Él le manda a ser diligente y sabio en la administración del mismo. En otras palabras, el uso que hacemos del dinero debe ser un medio para yo obedecer a Dios. El uso que yo hago del dinero no es para mí, es un medio para yo obedecer los mandamientos de Dios y no para mi propia satisfacción. El uso que hago del dinero debe poder modelar que el mayor amor en mi vida es Dios. Es el primer y grande mandamiento. Amar a Dios con todo lo que somos. Y el segundo es semejante a amar al prójimo. Entonces, el uso del dinero debería poder reflejar que yo amo a Dios y que yo amo a mi prójimo. Y no simplemente que el dinero lo hago o lo obtengo solo para mí. Primera de Timoteo capítulo 6, ahí vemos al apóstol Pablo escribirle a aquellos que eran ricos. Aquellos que eran ricos. Y es interesante porque el apóstol Pablo no les dice: ustedes los ricos vayan y vendan todo lo que tienen y lo entregan a los pobres para que sean salvos. No dice eso, pero sí les advierte de tener cuidado con el dinero, de no amar al dinero y de no poner su esperanza en las riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6, versos del 17 al 19, dice ahí: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pastor, entonces ¿yo cómo puedo saber si estoy ahorrando pecaminosamente o si estoy ahorrando bíblicamente? Bueno, aquí hay un test que puedes aplicarte. ¿Dónde está puesta tu esperanza cuando ahorras? ¿Está puesta en los ceros, en los dígitos que tiene esa cantidad de dinero? ¿Dónde está puesta tu esperanza cuando ahorras? ¿Está en Dios o está en la tasa de interés que te están ofreciendo? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Eres rico, como dice el pasaje, en buenas obras? ¿Dadivoso, generoso? ¿Cumples con esto? ¿Buscas glorificar a Dios por medio del uso del dinero? ¿O usas el dinero simplemente para tu propia vanagloria, para tu propia satisfacción? Pregúntate también, ¿usas tu dinero como fundamento para lo porvenir? Lo que le dice el apóstol Pablo ahí en el verso 18, en el verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿O simplemente estás usando el dinero para lo de acá, para las cosas terrenales, para las necesidades inmediatas de pronto de este mundo terrenal? Debemos poder preguntarnos eso. José fue un hombre que aplicó los principios de ahorro, los principios de administración bíblica, y eso le ayudó en medio de una hambruna mundial. Le ayudó a ser el medio que Dios utilizó para proveer, no solo para sí mismo, no solo para su familia, sino prácticamente para todo el mundo entero, para el mundo conocido de la época. Entonces nosotros también debemos poder aplicar estos principios, no para nosotros mismos, sino más bien para ser de bendición a quienes nos rodean, para poder ayudar a los que están en necesidad, para poder ser aquellos que apoyen económicamente a aquellos que pasan por tribulación o adversidad. Dice en Génesis capítulo 47, siguiendo ahí nuestro pasaje, no solamente José fue buen administrador de los recursos económicos, sino que también él fue buen administrador de los dones que Dios le había dado. José tenía una habilidad impresionante para negociar. Era un administrador de empresas envidiable. Era alguien que pudo lidiar con gente hambrienta. No sé si usted ha tenido la oportunidad de pronto de trabajar con gente hambrienta, pero no es muy amable una persona así. No es muy paciente, tiene hambre, está desesperado o desesperada. Y José, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, con templanza de Dios, pudo negociar con estas personas. Y negociar sabiamente. Génesis 47, en el verso 15 dice: acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José. Imagínense eso. Todo Egipto con hambre vino a José. Verso 15 dice, diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? ¿Pueden ver el reclamo de esta gente? ¿Nos vas a dejar morir ahora porque no tenemos plata, José? ¿Eso es lo que vas a hacer? Verso 16, y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Lo que José está haciendo aquí es, bueno, ya que no tienen dinero, yo no los voy a sustentar de gratis, yo necesito que ustedes también puedan pagar por esto. Entonces ahí está el ganado, usen el ganado. Me dan el ganado y yo a cambio les puedo dar para que coman. Dice ahí en el verso 17, y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Estas personas después de un año habían entregado todo su ganado y se habían quedado ya sin nada. Y ahora se están acercando a José y diciéndole: bueno, José, tenemos hambre, ¿nos vas a dejar morir?
Ya te entregamos el dinero, ya te entregamos el ganado, solamente queda nosotros mismos, nuestros cuerpos y la tierra. Verso 19, perdón, dice: ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Aquí vemos la habilidad de José para los negocios. Él estaba obteniendo cada vez mayor beneficio. Y hay personas que han dicho: pero es que esa actitud de José ahí es como equivocada, inmoral. Se está aprovechando de la gente con hambre y está sacando provecho de su necesidad. Pero saben que si miramos con detalle, nada de lo que José obtuvo era para José. Él no está actuando egoístamente. Todo lo que él estaba obteniendo era para el faraón. Génesis 47, en el verso 14, dice que metió José el dinero en casa de Faraón. Todo el dinero que recogió para el faraón. Todo el ganado que recogió para Faraón. Todas las tierras que recogió quedaron a nombre de Faraón. José no está haciendo esto como una forma de aprovecharse de la necesidad del pueblo. Lo que José está haciendo aquí más bien es siendo fiel al llamado que el faraón le había hecho. Él había sido nombrado como administrador, y un administrador tiene que cumplir con lo que un administrador hace, no con lo que sus deseos personales quieren. Entonces vemos a José realmente actuando con diligencia en su trabajo. Él no está aprovechándose de esta gente, sino más bien sirviendo al faraón, porque era su jefe y era el que estaba llamado a servirle en la administración de todo ese tiempo de hambruna. Eso nos muestra también que además de usar su habilidad como negociante, José era un hombre con una ética de trabajo muy alta. José era un hombre con una ética de trabajo muy alta. Y de hecho, no solamente José debería ser así, los cristianos en general estamos llamados a ser personas de una alta ética de trabajo. Dice en Efesios capítulo 6, versos del 5 al 8, dice ahí la palabra siervos, y cuando habla de siervos habla de alguien que estaba trabajándole a un amo. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿En serio? Se podría pensar: pero ¿mi jefe lo voy a servir como a Cristo? Bueno, bíblicamente sí. Porque Faraón era un rey pagano. Faraón no era creyente según lo que vemos en la Escritura. Pero aún así José le sirvió fielmente, con integridad. No se le robó un peso. Él fue alguien que cumplió a cabalidad con esto. Efesios 6, verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. José sabía que su servicio, su trabajo como negociante, no era para el faraón. Su jefe en realidad era Dios. Cuando él se estaba sujetando al faraón, cuando él le estaba sirviendo, cuando él le estaba bendiciendo, porque fue una gran bendición para Faraón tener a José como trabajador, José sabía que todo eso era para Dios. Él no lo estaba haciendo para el hombre. Probablemente yo creo que el faraón estaría hasta durmiendo. Nunca lo vemos involucrado en los negocios. Le dejó todo el chicharrón a José. José, allá, tú te encargas. Mira a ver cómo lidias tú con esa gente. Amargados, hambrientos. Miren a ver. Más bien, vemos a José siendo fiel en todo. Un hombre con un carácter íntegro. Imagínense cómo quedaría el faraón
El faraón recibió todo el dinero de Egipto, recibió todo el ganado de Egipto y recibió todas las tierras de Egipto, a excepción, como vamos a ver en un momento, de la tierra de los sacerdotes. Prácticamente se enriqueció por el trabajo de José. ¿Cuántos de los que están aquí tienen o han tenido algún empleado alguna vez? Alguien que les ha hecho un trabajo, tal vez temporal, por días, o de pronto alguien que les ha trabajado un mes completo o un año entero, o que forma parte tal vez de la empresa. ¿Cuántos han tenido esa oportunidad de pronto de pagarle a alguien para que realice un trabajo? Ahora, ¿a cuántos les gustaría tener un empleado como José? Yo creo que a todos. Realmente un trabajador así, que no tengo que hacer nada y me enriquece, es el deseo de prácticamente todos los amos terrenales. Y ojalá me llegue a mí un José, me triplica la empresa, hace que se produzca dinero y yo no tengo que hacer nada, simplemente él trae la ganancia y ya, ni siquiera se queja. No vemos a José quejarse en ningún momento. Hermanos, yo creo que el perfil profesional más deseado por las empresas debería ser cristiano. El perfil profesional más deseado por las mejores empresas del mundo debería ser: se busca un cristiano bíblico. Porque un cristiano va a trabajar no para el hombre, no para los ojos, sino que va a trabajar para Dios. Un cristiano debe ser una persona íntegra. Yo creo que en esas bolsas de empleo, en CompuTrabajo y todo eso, el anuncio más pedido, más solicitado debería ser un cristiano. Se busca cristiano bíblico que aplique la ética bíblica del trabajo. Más o menos, si llevamos eso a la práctica, el anuncio de trabajo debería sonar algo así: se busca cristiano bíblico con integridad de corazón, que trabaje como para el Señor y no para los hombres. Si es un cristiano, pero no cumple con este requisito, por favor absténgase de aplicar y arrepiéntase de su pecado delante de Dios. Es triste, hermanos, hoy en día como uno escucha a personas decir: yo no contrato cristianos. Para mí eso es triste. Cuando empresarios dicen: yo no contrato cristianos, siempre tienen una excusa, siempre meten a Dios en el asunto, llegan tarde porque se quedaron orando, no vienen al trabajo porque estaban en ayuno, en vigilia y demás, y como que fácilmente empiezan a colocar excusas para no cumplir con el llamado de Dios. Y eso es lamentable, porque lo que la Biblia nos muestra es que el cristiano es un trabajador ejemplar. El cristiano es íntegro en su trabajo. El cristiano no se está quejando todo el tiempo. ¿Por qué ese faraón se tiene que quedar con las ganancias de lo que yo hago? Es más, yo voy a montar un sindicato de trabajadores explotados por el faraón. Y vamos a armar el sindicato y le vamos a hacer un golpe de estado y lo vamos a sacar de ahí. No vemos nada de eso, ¿cierto? Vemos a José trabajando con diligencia, haciendo lo que le correspondía. Fue un hombre que aplicó la ética de trabajo del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, verso 22, dice ahí la escritura: siervos. Otra vez, cuando hablamos de siervo, hablamos de alguien que le sirve a un amo. Dice: obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Es triste cuando uno escucha incluso personas cristianas o empresarios cristianos diciendo: yo prefiero contratar a los mundanos, son más responsables. Los mundanos, a pesar de que no conocen a Dios, parecen ser más diligentes, más comprometidos y hacen las cosas bien. Eso es lamentable, porque eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y José fue un trabajador ejemplar. Él podía haber dicho: bueno, es que Faraón me la tiene montada a mí. Claro, cada vez que hay algo, entonces me manda a mí a hablar con el pueblo hambriento.
es que esa me la tiene velada. Él podía haberse quejado, él había podido planear un sindicato, él había podido decir, bueno, voy a armar mi propio imperio, porque el inteligente aquí, la mente maestra, el negociante soy yo, el faraón no. Entonces voy a aprovechar eso para obtener un beneficio. O él podría haber pensado también, como muchos tristemente también piensan, mi jefe está tapado en plata. Faraón, ¿qué le hace un dinerito menos al faraón? Ni cuenta se va a dar. O el ganado, ¿no? Que unos 100 ganados para mí, ni cuenta se va a dar que los cogí. O él podía haber dicho, bueno, esa tierra que están dando, uy, yo como que voy a asegurar aquí la herencia de mis hijos. Saco una tierrita y esto va para mis hijos. Pero no vemos nada de eso, hermanos. Vemos en José un hombre íntegro. Un hombre que refleja lo que dice Salmos capítulo 15. En Salmos capítulo 15 se describe el carácter de una persona íntegra. Y yo creo que debería ser nuestra oración como cristianos, que podamos reflejar esa integridad. Dice Salmos capítulo 15, verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces pregúntate a manera de aplicación en este primer punto, ¿tú cómo estás administrando los recursos que Dios te ha dado? ¿Cómo los estás administrando? En tus finanzas, ¿tú estás procurando ahorrar? Pastor, es que todo está muy caro, es imposible ahorrar. Bueno, ¿qué pasó durante la pandemia? Muchas personas en la pandemia tuvieron que reducir sus ingresos incluso hasta más del 50%. ¿Y qué pasó? ¿Se ajustaron? ¿Fue difícil? Sí, claro. ¿Hubo sacrificios? Claro que sí, pero lo hicieron. Ahora, ¿no es más valioso aplicar los principios de sabiduría de Dios? ¿No es más valioso por amor a Dios decir, voy a sacrificar tal vez un poco de mi comodidad para poder ahorrar, para poder glorificar a Dios con mis finanzas, para estar preparado para el tiempo de la hambruna, para estar preparado para cuando venga la dificultad, para usar ese dinero que estoy ahorrando no para mí mismo, sino para bendecir a otros, para bendecir a un hermano que tal vez no tiene para comer, para bendecir de pronto a las misiones, a la iglesia, para apoyar lo que se está haciendo en la congregación? Son formas en las que podemos utilizar el dinero para glorificar a Dios. La Biblia nos dice que gastar todo lo que tenemos es insensato. Proverbios capítulo 13 en el versículo 20 dice ahí, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces realmente es un principio importante, ¿no? Nosotros debemos actuar siempre con sabiduría. El negligente disipa todo lo que el Señor le provee y es algo que nosotros debemos atesorar. Imagínense cómo se hubiesen sentido las personas que están recordando los 7 años de abundancia. Yo me imagino el remordimiento. ¿Por qué no aproveché la abundancia que tenía? ¿Por qué no ahorré? ¿Por qué no me preparé para ese tiempo? ¿Por qué malgasté y despilfarré todo lo que tenía y ahora estoy en las vacas flacas y ahora estoy pasando necesidad? Entonces es muy importante. Ahora, no solamente tenemos que administrar dinero, tenemos que administrar nuestro tiempo. Yo creo que administrar el tiempo es incluso más importante que la administración del dinero. Porque el tiempo que se va no vuelve. Usted puede perder dinero y trabajando tal vez lo puede recuperar. Pero si usted pierde tiempo, el tiempo es irreversible. Si usted pasa 2 horas viendo videojuegos o viendo redes sociales, ese tiempo se perdió. Es imposible volverlo a recuperar. El tiempo es un recurso valioso delante de Dios. Es un recurso que dice en Efesios que nosotros debemos aprovechar.
aprovechar el tiempo porque los días son malos. Dice Efesios 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras el uso de este aparatico? ¿Cómo administras tu tiempo en las redes sociales? ¿Cómo administras esas sanguijuelas del tiempo que están ahí tratando de absorber el poco tiempo que tú tienes, la poca energía que te queda? Es muy importante ser buenos administradores, hermanos. El tiempo se va y no regresa. No podemos retornar, no podemos comprar tiempo. Por eso debemos ser buenos administradores de ese recurso tan valioso. Lo siguiente que vemos ahí también es el uso de tus dones. José utilizó sus dones, sus habilidades como negociante, los usó para glorificar al Señor. ¿Tú estás usando las habilidades que Dios te ha dado para servirle? ¿Tú estás usando las capacidades que Dios ha colocado en ti para servir a otros? ¿Para ser íntegro en tu trabajo? ¿O estás siendo como el siervo malo y negligente de la parábola de los talentos? ¿Recuerdan esa historia? El siervo malo y negligente fue el que tomó el talento y lo enterró. Y dijo, Dios, te conozco que tú eres un Dios duro y por lo tanto no quiero tener problemas, así que mejor lo entierro y no lo uso. Esa actitud el Señor la catalogó como malo y negligente. Hermanos, Dios nos ha dado un precioso regalo y son los dones y habilidades que cada uno tiene. Todos los creyentes sin excepción han recibido por lo menos un don de parte de Dios. Un don es un regalo, una capacidad que Dios nos ha dado, no para nosotros mismos, sino para servir a otros. Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 10 al 11, dice ahí la palabra, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tú estás sirviendo a otros? ¿O simplemente vienes a la iglesia a ser servido? ¿Simplemente vienes a ver qué traen otros para ti? ¿O te estás involucrando? ¿O estás usando lo que Dios te ha dado para ser de bendición para los demás? Eso es muy importante. ¿Se imaginan darle un regalo a un hijo y que ese hijo no lo use? ¿Cómo se siente el papá? Yo creo que sería muy triste, ¿no? Darle un regalo a mi hijo y decirle, hijo, esto es para ti, para que lo uses. Y él simplemente lo coloca a un lado y no le interesa y no lo utiliza nunca. Lo mismo con Dios. Dios a cada uno de sus hijos les ha dado un don, les ha dado una habilidad para que puedan usarla, no para sí mismos, sino para servir a otros. Y por último también, ¿cómo está tu ética de trabajo? ¿Eres responsable en el trabajo? ¿Eres íntegro en el trabajo? ¿Trabajas para Dios o trabajas para tu jefe? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Trabajas para Dios o trabajas para el jefe? Cuando tú te comprometes en un ministerio de la iglesia, ¿eres diligente con eso? ¿O eres de los que empiezan el ministerio y luego renuncian? Y luego se aparta. Y luego no mantiene la fidelidad y el compromiso. Eso es algo muy triste también. Hay gente que empieza y dice, voy a servir en el ministerio de Ujieres. Y después de 2 turnos, no, eso de llegar más temprano. Yo como que los domingos quiero dormir más. No, eso mejor que lo haga otro. Igual alguien allá lo tendrá que hacer. Eso no debería ser la actitud de un creyente. Es un privilegio para nosotros servir. Cuando tú te comprometes un turno de audiovisuales, por ejemplo, ¿eres fiel en eso? ¿Cumples a cabalidad con lo que se demanda de ti? Es muy importante. Todos los ministerios de la iglesia requieren diligencia, requieren compromiso. Y es lo que José mostró en el ministerio que tenía en ese momento, que era ser gobernante de Egipto. Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría para ser diligentes en hacer
lo que Él nos ha llamado a hacer. Si seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 47, podemos ver otra característica de un hombre sabio. Y es que un hombre sabio siempre actúa con justicia. Un hombre sabio actúa con justicia. Ese es el punto número 2. Génesis 47, en el verso 21, dice: y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Eso quiere decir la quinta parte a Faraón, o el 20%. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Es interesante esto porque hay una disciplina que es la egiptología. Los que han estudiado de pronto historia o los que son curiosos pueden buscarlo. La egiptología se encarga del estudio del antiguo Egipto. Y cuando uno estudia los libros de egiptología, se puede dar cuenta que el impuesto que había en el antiguo Egipto para los agricultores, para los sembradores de semilla, era exactamente un quinto. Era el 20% de la semilla. Eso nos muestra que lo que Dios dice en su palabra es veraz. En la historia se puede corroborar cómo este relato que Dios está dando aquí en el libro de Génesis coincide perfectamente con lo que los historiadores hoy en día han descubierto. Entonces, la palabra de Dios es real, es viva y eficaz. Y vemos aquí que de hecho este impuesto de un quinto o del 20% realmente era un impuesto muy bajo a comparación de otros impuestos que había en esa época. Mínimo el impuesto para un agricultor en esa época en otras naciones era del 40% y en algunos casos llegaba hasta el 60% de la ganancia. Entonces lo que José está haciendo aquí es dándoles una oportunidad al pueblo hambriento y gobernando con justicia. José no se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que el pueblo estaba. Él tenía una posición de poder y de influencia, y él podía haber utilizado eso para beneficio personal, para pisotear a otros, para enseñorearse sobre el pueblo o sobre aquellos que estaban dependiendo económicamente de él, pero él no hizo nada de eso. José demuestra ser un siervo íntegro también como amo. Él era esclavo de Faraón, era siervo de Faraón, pero también era el señor o el que gobernaba sobre Egipto. Y su posición de autoridad no la utilizó para él beneficiarse del pueblo. Y eso nos muestra también la otra cara de la moneda. En el libro de Efesios, después de hablar acerca de lo que los siervos deben hacer, también Dios da una palabra a los amos. Aquellos que tienen trabajadores, que tienen siervos, que tienen empleados. Miren lo que Dios le dice a ese tipo de personas. Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos, con los siervos, lo mismo, dejando las amenazas. Un amo no puede amenazar a sus siervos, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dice un dicho popular que si quieres conocer a una persona, dale poder. Porque cuando esa persona tiene poder, va a sacar realmente lo que hay en su corazón. Bueno, José tenía mucho poder. Solamente había una persona en todo ese imperio que era superior a él, que era el faraón. Del resto,
Él era un hombre con poder y autoridad. Pero no vemos que utilizara eso para enseñorearse sobre otros, para vanagloriarse, para creerse mejor. Y yo creo que eso también trae mucha aplicación a nuestra vida. ¿Cómo te comportas tú cuando tienes un cargo de autoridad sobre otros? Se dirá, bueno, pero yo no tengo un cargo de autoridad en mi trabajo. Bueno, en tu casa, con tus hijos. ¿Cómo ejerces la autoridad paternal que tienes? ¿Te aprovechas de que eres el papá para exigir que te sirvan? ¿Para hacer que tus hijos tal vez hagan lo que tú quieres que hagan? ¿O para manipularlos? Y para decirles, bueno, hijo, si tú no haces lo que yo quiero, entonces vas a recibir X o Y consecuencia que realmente es fruto de mi capricho. No es algo que Dios establece en su palabra, sino que simplemente quiero imponerte. ¿Cómo eres tú cuando recibes autoridad en un ministerio, por ejemplo? Aquellos que ejercen un liderazgo de un ministerio. ¿Cómo eres tú con las personas a quienes sirves? Si tú eres líder del ministerio de niños, del ministerio de la familia, del ministerio de mujeres, audiovisuales, jóvenes, ¿cómo utilizas ese liderazgo? ¿Lo utilizas para que otros te sirvan a ti? ¿Para vanagloriarte sobre ellos? ¿Para ejercer autoridad? ¿Para pisotearlos? ¿O lo utilizas más bien para servir y ayudar? José les colocó un impuesto muy bajo. De hecho, la misma reacción de ellos lo muestra. Ninguno se quejó. Todos estaban contentos y probablemente estaban pensando, uy, este hombre es una bendición. Si estuviésemos en otro país tendríamos que pagar 40, 50 o 60% de impuestos y él nos dejó solo el 20%. Estaban contentos y eso es lo que produce el gobierno de una persona sabia. Dice en Proverbios capítulo 29, este es un texto muy conocido, sobre todo en épocas electorales. Proverbios capítulo 29 en el verso 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando tenemos una posición de influencia, de autoridad sobre alguien, debemos usarla con justicia, con sabiduría, buscando el bienestar de otros más que buscando un beneficio personal. Tal vez hay personas aquí que sí tienen personas a cargo, que sí son empresarios, que sí tienen que manejar gente. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo es tu trato hacia ellos? ¿Te enseñoreas sobre ellos porque eres el dueño de la empresa? ¿Porque gracias a ti es que comen? ¿Estás buscando sacarles en cara eso? ¿O eres fiel? ¿O eres generoso con ellos? ¿O recuerdas que ellos le pertenecen también a Dios? Y que un día Dios te ha de pedir cuentas también por la forma como los trataste. Lucas capítulo 3, versos del 12 al 13, ahí vemos cuando Juan el Bautista estaba bautizando y se encuentra precisamente a publicanos, personas cuyo trabajo era cobrar impuestos. Y miren lo que él les dice como fruto de arrepentimiento. Lucas 3, del 12 al 13, dice ahí, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No te aproveches de que eres el cobrador de impuestos para sacar tu tajada, aunque los publicanos lo hacían. Si tú realmente quieres ser íntegro, si tú quieres mostrar frutos de arrepentimiento, no exijas más de lo que está ordenado. Eso habla de integridad. Eso habla de actuar con justicia, independientemente de la situación que estemos enfrentando. Entonces, hermanos, en este segundo punto podemos preguntarnos, ¿cómo actuamos nosotros cuando tenemos una posición de autoridad? ¿Usamos el poder para que otros sufran, paguen las que nos hicieron? Hay gente que dice, bueno, cuando yo me gradúe y sea profesor, voy a coger al hijo del profesor que me hizo sufrir, lo voy a rajar, voy a desquitar la que me hizo. Y hay gente que está pensando todo el tiempo en utilizar una posición de autoridad, no para servir a otros, sino más bien para obtener algún beneficio personal. Lo tercero que vemos ahí en el texto en Génesis 47 es que un hombre sabio honra a su padre
hasta los últimos días. Un hombre sabio honra a su padre hasta los últimos días. Génesis capítulo 47, verso 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Hermanos, saben que hay una tendencia muy común, sobre todo en los hijos jóvenes, menospreciar a sus padres en la vejez. Pensar: eso ya es un cucho, eso ya es el Alzheimer que lo tiene así, eso ya es que está con el cerebro apagado, ya no vale la pena ni siquiera honrarlo, no vale la pena escuchar lo que tiene por decir. Y es algo muy peligroso, porque la Biblia nos advierte de que nosotros debemos honrar a padre y madre incondicionalmente. Si es viejo o si es joven, tienes que honrarlo. Si es cristiano o no es cristiano, tienes que honrarlo. Es un mandato de Dios, honrar a padre y madre. Y Jacob, en los últimos años de su vida, quiso pedirle algo a su hijo. Quiso decirle: hijo, no permitas que me entierren acá. Y lo que estaba sucediendo ahí era que, pues, por el beneficio económico, por el impuesto bajo, la gente estaba muy contenta. Y estaban pensando: bueno, vamos a quedarnos acá en esta tierra. Pero Jacob sabía que Dios le había dado una promesa. Y la promesa no era que Egipto iba a ser su tierra permanente. La promesa era que Canaán era la tierra prometida y que allá debía permanecer. Por eso Jacob, a los 147 años, le dice a su hijo: hijo, la última voluntad, lo último que voy a pedirte antes de partir es que me entierres allá. Porque yo sé que las promesas de Dios son veraces. Y aunque mis descendientes estén tratando de asentarse en la tierra de Gosén, yo sé lo que Dios ha prometido. Y aunque no parezca probable que ocurra, yo sé que Dios lo va a hacer. Así que trasládame hasta allá. Y vemos en José una actitud de honra. José no le dijo: bueno, papá, pero usted los 147 como que le cayeron mal, ¿no? Usted sí no sabe, usted sabe lo difícil que es trastearlo hasta allá. Hasta Canaán, 6 semanas de trasteo hasta allá. No, papá, muérase aquí, no pasa nada. Pero no hizo eso José. José sabía que era importante para su papá. Y por eso le dijo: papá, te lo juro. Te juro que voy a enterrarte donde es tu deseo, donde es tu última voluntad. José honró a su padre y le dio su palabra. Yo creo que después de eso, Jacob pudo descansar. Israel pudo decir: bueno, ya tengo la garantía, tengo la palabra de mi hijo, que es un hombre íntegro, y sé que cuando parta de este mundo, él me va a enterrar junto con mis padres, y sé que aunque no lo alcance a ver con mis ojos, Dios va a cumplir la promesa que nos dio. Y va a cumplir que esa tierra de Canaán será de Israel. Proverbios capítulo 15 en el verso 20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo sabio, otra vez hablando de la sabiduría, alegra al padre. ¿Tú alegras a tu papá? ¿Tú alegras a tu mamá? Si los tienes con vida, ¿los honras? ¿Le enseñas a tus hijos también que puedan honrar a sus padres? Eso es parte del diseño de Dios para la familia. Dice en Proverbios 1:7 también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esta honra a los padres no es natural en nosotros, es algo que Dios produce.
Y tal vez tú puedes estar aquí pensando, bueno, pero pastor, usted de todo lo que dijo en ese sermón tan largo, de todo lo que dijo, yo no estoy viviendo nada de eso. Yo no administro los recursos sabiamente, yo pues lo que llega lo gasto. Yo mi tiempo no me importa, yo pues paso pegado ahí al celular todo el día y pues me levanto a las 11 si no tengo que hacer nada. Entonces yo vivo mi vida cada día. No estoy pensando que soy un administrador, yo estoy pensando simplemente en que bueno, tengo que disfrutar dones, talentos, pero yo nunca he pensado en eso. Bueno, tal vez la razón por la que todos estos principios de sabiduría no están en tu vida es porque tal vez no conoces a Dios. Es porque tal vez tú no temes a Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿cómo vas a temer aquello que no conoces? Tú necesitas realmente conocer a Dios. Y ese debe ser el anhelo. Si ese es tu caso hoy, si tú dices, bueno, pastor, eso de actuar con justicia, de no utilizar mi posición de autoridad para dañar a otros, eso de honrar a los padres, eso como que no tiene nada que ver conmigo. Tal vez la razón por la que tú no te pareces a José es porque no conoces al Dios de José. Es porque no tienes una relación con Él. Y por eso estás viviendo tu vida no como sabio, sino como necio. Y tal vez, si ese es tu caso, lo que tú necesitas hoy, más que tratar de vivir una vida sabia como José, lo que tú necesitas hoy es conocer a Dios. Lo que tú necesitas hoy es arrepentirte de tus pecados, porque has pecado delante de Dios. Si eres honesto, tienes que reconocer que Dios ha dicho, no mentirás, pero tú has mentido. Dios ha dicho que vas a administrar sabiamente los recursos y tú los has despilfarrado. Dios ha dicho que aproveches el tiempo y tú malgastas tu tiempo. Tú haces lo contrario a lo que Dios dice. Por lo tanto, si Dios te juzgara a ti con justicia, serías hallado culpable. Y no tendrías esperanza. Por eso la Biblia dice que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús. Jesús vino al mundo para hacer el camino a Dios, para reconciliarnos con ese Dios santo, 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 de quien nos habíamos separado por causa del pecado. Por eso el llamado para ti hoy, si tú reconoces que has estado viviendo una vida insensata, una vida necia, es tal vez porque tu naturaleza todavía es necia. Tu naturaleza no ha sido transformada por el Señor. Lo que tú necesitas es rendirte hoy, venir a Cristo en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, he sido un necio. Señor, he sido un insensato. He vivido mi vida como me ha dado la gana. Y el resultado es necedad, es frustración, es insatisfacción. Pero ahora entiendo, basado en tu palabra, la importancia de alinearme a ti. La importancia de conocerte, de temer a Jehová. No de tenerle miedo, pero de acercarme a Él como con un respeto reverente. Entendiendo de que Él es mi única esperanza y que solo en Él puedo encontrar la sabiduría que mi alma necesita. Solo en Él puedo encontrar el refugio para poder ser lo que Dios quiere que yo sea. Dice en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, Jesús mismo dijo estas palabras. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Tú no puedes vivir una vida sabia separado del Señor. Por eso lo que tú necesitas hoy, primeramente, es conectarte con esa vid. Conectarte con aquel que es la fuente de la sabiduría, con aquel que puede proveerte para que tú des fruto.
para que tú puedas ser sabio, para que tú puedas glorificar a Dios en cada área de tu vida, como José lo hizo. Y es posible eso en la medida en que tú te acercas a Cristo, que tú te conectas a Él, que tú le dices, Señor, he pecado, pero también reconozco que tú eres un Salvador. Reconozco las palabras de Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy, a través de Cristo Jesús, quiero venir. Quiero arrepentirme, quiero ser una nueva criatura, no quiero vivir más en mi necedad, no quiero vivir más en mi propia sabiduría, en mi propia prudencia, sino que quiero empezar a vivir como tú dices que debo vivir. Si tú haces eso hoy, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Dios no te va a despreciar. Jesús mismo dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu vida necia, de tu vida insensata, de tu vida de disipador, de tu vida de malgastador de recursos, de tu vida de injusticia con los demás, de tu vida de deshonrar a tus padres. Y más bien, pídele a Dios hoy que Él te transforme. Humíllate delante de Dios y hoy puedes ser una nueva criatura. Hoy puedes experimentar el mayor milagro que un hombre puede experimentar. Es el milagro del nuevo nacimiento. El milagro de que tu corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne, por un corazón sensible a Dios y que quiera vivir conforme a su voluntad. Un corazón que se deleite en los mandamientos de Dios, que no simplemente esté aquí por obligación o porque es lo que se hace los domingos, sino que realmente pueda gozarse en obedecer lo que Dios ha dicho, que es la sabiduría para nuestras vidas. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que Él nos ayude como creyentes a vivir vidas sabias, y aquellos que aún no conocen al Señor, que hoy pueda ser el día para acercarse a Él, para experimentarlo y para empezar a vivir una vida sabia en todas las áreas de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos meditar en este pasaje de las Escrituras que nos muestra una vez más, Señor, la sabiduría que tú le diste a un hombre como José. La sabiduría para lidiar con una situación tan difícil como fue una hambruna mundial que no duró 2 semanas, que no duró ni siquiera 1 año o 2, sino que duró 7 años, Señor. Gracias porque podemos ver tu fidelidad en tiempos de crisis. Podemos ver cómo tú provees para las necesidades de tu pueblo, para las necesidades de tus criaturas en general. Gracias, Señor, porque a través de este pasaje podemos extraer principios de sabiduría para nuestras vidas. Podemos ser exhortados, Señor, en la importancia de ser diligentes en la mayordomía de nuestros recursos. La importancia de ser diligentes también en el uso que hacemos de los dones, talentos que tú nos has dado, de la posición de autoridad en la que tal vez nos has permitido estar. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a poder atesorar estos principios de sabiduría que hemos estudiado. Ayúdanos a atesorarlos en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a vivirlos. También oramos, Señor, que si hay personas acá que han estado viviendo una vida necia, una vida insensata, una vida totalmente apartada de lo que tú dices en tu palabra, para que tú les confrontes hoy, que tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado y pueda llevarlos a alinear sus vidas a ti, reconociendo que el primer paso para eso es humillarse, el primer paso es rendirse, el primer paso es reconocer que son pecadores y que apartados de ti nada pueden hacer. Padre, oramos para que tú convenzas de pecado a alguien, Señor, que tú permitas que el Espíritu Santo haga la obra que humanamente yo no puedo hacer. Que tu palabra, Señor, sea incrustada en el corazón del inconverso y pueda ser llevado, Señor, a experimentar ese nuevo nacimiento que solo tú puedes hacer en el corazón del hombre. Padre, oramos para que seas tú ayudándonos a todos, Señor, a reconocer que tú eres la fuente de sabiduría y que te necesitamos, Dios, no solo en el tiempo de hambruna, sino también en el tiempo de abundancia, para poder aplicar, Señor, los principios que tu palabra nos enseña. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.